Gee, it sure is boring around here. La pregunta es, ¿por qué? No, ya en serio, ¿por qué existen estos juegos? Por extraño que parezca, la respuesta a esta pregunta se remonta a 1983, con un padre que podía permitirse comprarle a su hijo un par de computadoras domésticas. Este padre era Ken Kutaragi. Quería regalarle a su hijo una MSX, una computadora doméstica, pero mientras buscaba en los estantes, vio otra, una de color rojo, la Famicom. Le llamó mucho la atención, y como podía permitirse comprar ambas, le regaló las dos a su hijo. El MSX fue rápidamente dejado de lado por su hijo, mientras este quedaba absorto jugando en la Famicom. ¿Por qué esta historia es relevante? Bueno, Ken Kutaragi es el padre de la PlayStation, y fue en ese día en que supo que la industria de los videojuegos sería enorme, y él quería ser quien la revolucionara. Pero había un problema, tanto Sony como él no tenían contactos en la industria de los videojuegos, y es aquí donde entra en escena nuestro segundo actor, Nintendo. En una reunión, Kutaragi logró convencer a los directivos de Nintendo que podían crearles un chip de audio que haría que sus juegos sonaran mejor que nunca. Y me lleva que sí que suenan bien. Kutaragi en 1988 llegó a un acuerdo con Nintendo para crear una consola con lectora de discos y cartuchos. Después de años de trabajo y desarrollo, en el CES de 1991, un 31 de mayo, Sony presenta la Nintendo PlayStation, capaz de reproducir cartuchos de Super Nintendo y un nuevo formato de discos compactos, los Super Discs. Al día siguiente, el 1 de junio, en el mismo evento, dio lugar a la mayor cuchillada por la espalda empresarial de la industria de los videojuegos. Aún hasta hoy, de la forma más trapera y demoledora, Nintendo anuncia que su best friend siempre ha sido Philips, y que con ellos desarrollarán un lector de CD-ROMs para la Super Nintendo. Y el resto es historia. Ahora toca hablar del tercer actor en este desastre, Philips. En conjunto con Sony habían creado el CD-ROM con enfoque en la música, pero estos discos tenían capacidad de 700 megabytes, por lo que querían sacarle todo el jugo a ese espacio. Con ello en mente, en 1986 crearon un conjunto de estándares para tecnologías que pudieran usar el CD para más que solo música, naciendo el formato CDI, Compact Disc Interactive, o disco compacto interactivo. Porque sí, CDI no es el nombre de una consola, es un formato de disco. Ambas empresas no estaban en muy buenos términos, y Sony no veía muy claro qué hacer con este nuevo formato, por lo que Philips tomó la batuta, comenzando con la fabricación de reproductores. A diferencia del CD-ROM, el estándar CDI dictaba que el reproductor debía ser una computadora completa y autónoma, con su propio sistema operativo interno, llamado CD-RTOS, al cual me gusta agregarle una O y decirle CD rotos. Querían que cualquier disco CDI fabricado en cualquier parte del mundo funcionara en cualquier reproductor de cualquier marca, sin configuraciones ni instalaciones. El primer aparato fue el Philips CDI. Sí, no se rompieron la cabeza con el nombre. Lanzado en 1991, era un reproductor multimedia, quitándonos sesgos por sus bajas ventas y su mala fama como consola de videojuegos, que en realidad los primeros modelos evitaban mencionarla como tal. Incluso no se mencionaba que se podían crear o ejecutar juegos en ella. Esta máquina era un portento tecnológico, o sea, era un centro multimedia, una máquina muy adelantada a su tiempo. ¿Qué podíamos hacer con una de ellas? Aparte de escuchar música con la alta calidad del formato CD-ROM, también podíamos ver fotos, ver videos y películas, presentaciones con música, usar enciclopedias multimedia y uno que otro juego sencillo. Hay que tener en cuenta que muchas computadoras domésticas de esos años sufrían para hacer alguna de estas cosas. Además, el reproductor era modular. Podrías agregarle más chunches para que hiciera más cosas, o las que ya hacía, las hiciera mejor. Por ejemplo, el famoso Digital Video Cartridge,
que permite ver videos y películas a pantalla completa con mejor calidad que los VHS, agregar un módem que permitía navegar por internet, conectarle trackpads y un ratón, además de mandos de videojuegos. ¡Madre mía, el futuro es hoy! O en 1991. Todo al módico precio de entre 700 a $1000, todo dependiendo del modelo de tu predilección. El modelo más caro, ajustado a la inflación de hoy, costaría $2400, más que 2 PlayStation 5 Pro, aunque esta comparación podría quedar desfasada a cómo va la industria hoy en día. Y todo este contexto para por fin llegar a lo que nos interesa. Al final, Nintendo y Philips cancelaron el Super Nintendo CD. Las consolas con CD o add-ons que permitían reproducirlos estaban fracasando estrepitosamente en esos años, por lo que no se quisieron arriesgar. El contrato original con la empresa holandesa dejó un cabo suelto, legalmente desastroso. Philips conservó el derecho de utilizar a los personajes de Nintendo para lanzarlos en su propio sistema multimedia, el CDI. Bajo este acuerdo forzoso, Nintendo permitió que Philips creara sus propios juegos, sin involucrarse en absoluto en el desarrollo. Así nacieron Link, The Faces of Evil y Zelda, The One of Gamelon en 1993, desarrollados por Animation Magic, y más tarde Zelda's Adventure en 1994, desarrollado por Viridis. La supervisión de Nintendo fue prácticamente nula. Solo proporcionaron bocetos de los personajes basados en los manuales de instrucciones de la NES y de la Super Nintendo. Nintendo suele proteger sus propiedades intelectuales con un celo casi religioso, pero en esta ocasión simplemente les tocó agachar la cabeza y entregar sus IPs más famosas en ese momento. Hablemos de los rostros del mal y la varita de Gamelon, los juegos desarrollados por Animation Magic. I just wonder what Ganon's up to. Este es un estudio ruso-americano con una de sus sedes en Massachusetts. ¡Qué mal que nos tocó Chafachusetts! Bajo la dirección de Dale D. Sharon. El equipo recibió la tarea titánica, mastodóntica de crear 2 juegos completos en poco más de un año con un presupuesto de apenas $600,000 para ambos juegos. Para ponértelo un poco en perspectiva, era una fracción de lo que costaba un juego promedio de Super Nintendo en esa época. D. Sharon, buscando maximizar cada centavo, aprovechó la reciente apertura de Rusia tras la caída de la Unión Soviética y subcontrató la animación a un equipo en San Petersburgo. Madre mía, hasta la madre Rusia, esta historia lo tiene todo. Estos artistas rusos que no tenían acceso a la consola ni conocían la estética de la saga dibujaron las cinemáticas a mano, en papel. Estas ilustraciones fueron luego capturadas con herramientas de digitalización como Deluxe Paint y luego usaron Arial para las animaciones. El estilo visual bizarro y las expresiones faciales exageradas, que hoy son memes eternos, no fueron una elección artística consciente, sino el subproducto de la falta de presupuesto, la barrera cultural y las limitaciones de la paleta de colores de la CDI, lo que obligaba a comprimir las imágenes hasta dejarlas con un aspecto plano y perturbador. Es que esto es obrero y parásito en toda su gloria. A nivel técnico, Animation Magic tuvo que luchar contra la arquitectura de la CDI. El sistema operativo del reproductor, el CD-ROTOS, era extremadamente rígido. El hardware carecía de chips dedicados para el manejo de sprite o el scrolling, funciones básicas en cualquier consola de 16 bits. Esto obligó a los programadores a escribir rutinas de software personalizadas solo para lograr que Link se moviera lateralmente sin que el sistema colapsara. Además, el equipo decidió que, dado que tenían el espacio de un CD, debían incluir actuaciones de voz. Se contrató a actores de teatro locales de Massachusetts como Jeffrey Wright para Link, Oh boy, I'm so hungry I could eat an Octorok. y Bonnie Jean Wilbur para Zelda. Come on, let's go fight Ganon's evil legions. I'll show you how. Fue la primera vez que estos personajes hablaban. Well, excuse me,
Y la dirección de voz, carente de cualquier contexto sobre la mitología de Hyrule, resultó en una interpretación que oscilaba entre lo monótono y lo involuntariamente cómico. He's dead. Let's get out of here. El diseño de los diferentes pueblos y personajes que habitaban las tierras de Koridai y Gamelon se basó vagamente en los manuales de los juegos de NES, pero con una interpretación tan libre que si no te digo que esta es Zelda ni te das cuenta. Ambos juegos fueron lanzados en 1993. Todo el trabajo de supervisión que hizo Nintendo fue darles el visto bueno a los personajes, o mejor dicho, que al menos respetaran sus colores. La idea de Nintendo era darles nulo apoyo y nula promoción a estos juegos para que fuesen rápidamente olvidados. Incluso hoy ni los mencionan. Hay que tener en cuenta que estos no son juegos piratas y están al mismo nivel legal y canonil que los oráculos hechos por Capcom o los Hyrule Warriors de Koei. Pero bueno, por fin, Zelda jugable en Echoes of Wisdom, te dice Nintendo, pero la realidad es que Zelda, The One of Gamelon, fue el primer Zelda donde ella fue jugable. Es que Echoes ni siquiera es el segundo, ese fue Zelda's Adventure. Mientras Animation Magic terminaba sus dos juegos de acción lateral, el tercer título, Zelda's Adventure, estaba sufriendo un desarrollo mucho más caótico en las oficinas de Viridis en Los Ángeles. A diferencia de los anteriores, este juego intentaba regresar a la perspectiva cenital clásica, pero bajo una ambición técnica que el hardware de CDI no podía sostener. El fotorrealismo, ni GTA 6 tú. El equipo de Viridis decidió utilizar actores reales y maquetas físicas para crear los escenarios. El proceso era latinoamericanamente rudimentario. Grababan a los actores sobre pantallas verdes. Para tomar las fotos con vista cenital, colocaron un espejo en el techo y la cámara colocada en el suelo apuntando a este. También utilizaron cintas de caminar para grabar los movimientos de caminata. Para los enemigos, contrataron a varios escultores para modelar cada figura, colocados sobre mesas y tomando las fotos en ángulo correcto, y luego capturaban fotogramas individuales para convertirlos en los gráficos del juego. El mismo trabajo que hacían los de Mortal Kombat, pero con unos niveles de ambición y fe de locura. En serio, al hacer este video me he dado cuenta el verdadero deseo y ganas de trabajo que tenían. Por desgracia, el presupuesto no era igual de grande que sus aspiraciones. Diane Burns interpretó a una Zelda que se veía extrañamente real, muy parecida la verdad, pero se sentía desconectada del entorno. Es que era como una película de muy bajo presupuesto. Este enfoque realista fue una pesadilla para la pobre máquina. El juego era tan pesado en datos que el CDI tardaba en cargar cada vez que el jugador pasaba de una pantalla a otra. La falta de fluidez era tan fregada que jugar Zelda Adventure se sentía más como ver un PowerPoint con transiciones súper lentas, casi al nivel del delay de los ataques de los jefes de Elden Ring. Y ojalá solo hubiera sido eso. Viridis enfrentó problemas internos graves como una rotación de personal constante y una falta de documentación técnica por parte de Felix. El motor del juego fue reescrito varias veces y el proyecto estuvo a punto de ser cancelado. Nintendo, fiel a su política de desentendimiento sobre estos juegos, no ofreció ninguna guía cuando el proyecto se estancó, pero la ejecución técnica fue tan pobre que incluso los pocos usuarios que poseían un CDI lo consideraron injugable. El costo de desarrollo terminó superando las expectativas, y para cuando el juego salió al mercado en 1994, la tecnología de PlayStation ya lo había dejado atrás. Lo que quedó para la historia fue una trilogía nacida del despecho corporativo. Los he probado y no hay nada nuevo que pueda decir sobre ellos. El problema es que están hechos para una máquina que no fue diseñada para jugar, y aún con la mejor de las intenciones e intentos genuinos por innovar y dar algo nuevo, se quedan como lo peor que ha llevado el nombre de Zelda. ¿Y tú? ¿Los has jugado? ¿Qué piensas de unos remakes de estos juegos? Pero mejor pensados. ¿Nintendo debería de hacerlos?